El tema de hoy lleva como título "Y de repente llegó Jesús". Y de repente llegó Jesús. Pero vamos a leer la historia para que entremos en materia y veamos si podamos entender entonces en el desarrollo de la ponencia de la palabra del Señor por qué ese título. Juan capítulo 5, versículo 1 al 9. Dice la palabra del Señor: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo que me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Amén. Padre, pedimos tu bendición sea sobre nosotros, que nos des la inteligencia, el conocimiento, la sabiduría, la iluminación a través de tu Espíritu Santo, y que podamos profundizar en tu palabra de manera sencilla, que podamos entenderla y que de manera práctica podamos vivirla, Señor, aplicarla, fortalecer lo que estudiándola vemos que hacemos bien, pero corregir aquello que cuando la meditamos vemos que no está correctamente, que está mal. Ayúdanos, oh Dios. Para eso es la lámpara de tu palabra, para que sea lumbrera a nuestros pies, para que podamos ver con claridad el camino que debemos seguir. Háblanos, en el nombre de Jesús. Amén. Y de repente llegó Jesús. En la Biblia hay muchos relatos donde algo estaba aconteciendo, generalmente algo negativo, algo trascendental, pero no bueno. Y en un instante, y sin esperarlo, se aparecía Jesús y cambiaba esa situación. Hay muchas historias así, y las vamos a ir estudiando. Hoy es una. Las vamos a ir viendo. En ese de repente llegó Jesús y todo cambió. Y la Biblia está llena de muchas historias y relatos. Aquí nos encontramos uno de esos casos, un milagro extraordinario, poco común. Y al revisar el contexto de lo sucedido, pues por supuesto vemos la forma en la que se dieron las cosas, un poco inusual. Esto lo hace un milagro único, tanto que este milagro solo aparece en el libro de San Juan. De los 4 evangelios, en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, no está esta narrativa. Este milagro no está. Este milagro solo lo narra Juan. Y el hecho de que Juan haya tenido pues a bien, inspirado por el Espíritu Santo, hacer esta narrativa, entonces nos lleva a meterle más la lupa a esta historia, porque es única y solamente narrada en uno de los evangelios. Esto lo hace un milagro resaltante, destacado, relevante. Este milagro sucede, según vemos en el capítulo 5, versículo 1, dice: después de estas cosas, de lo que venía Jesús haciendo, había una fiesta de los judíos. Juan no especifica qué tipo de fiesta. Recuerden que los judíos celebraban varios tipos de fiestas. Los más relevantes eran Pentecostés o
la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Pero como Juan no especifica, dice, Jesús fue a Jerusalén porque había una fiesta de los judíos. Dice, había una fiesta de los judíos. Ya eso nos dice que el hecho de que Jesús va a esa fiesta, de esa celebración, es porque era una fiesta importante. Eso no era un cumpleaños común, sencillo, una celebración cotidiana, no. Juan está destacando, está diciendo, había una fiesta. Solo que como él no la especifica, pues uno lee los comentaristas, pues algunos dicen pudiera ser Pentecostés, porque movió masa de gente a Jerusalén. Movió gente de distintas culturas y costumbres a Jerusalén y movió gente a llevar ofrenda a Jerusalén, y ya lo vamos a ver en el contexto, porque en el mismo versículo, en el 2, me dice que fue el 1 me dice que fue en la capital, ¿no? La capital de Israel. La fiesta se está celebrando en la capital, en Jerusalén. Ya me está dando inclusive el lugar. Y hay en Jerusalén, ahora va a un poco más específico el autor, dice cerca de la puerta de las ovejas. Es decir, la ciudad estaba rodeada de una protección, ¿verdad? Un cerco que tenía puertas. Y esta puerta, Juan la menciona. Y dice, cerca de la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas era por donde metían las ovejas para los sacrificios, los rituales que practicaban los judíos. Por eso es que concluir qué tipo de fiesta no era fácil, porque sacrificios de ovejas se presentaban en todas esas fiestas. Pero Juan está diciendo por dónde entraron. La puerta de las ovejas, y habla entonces de un lugar al entrar por la puerta de las ovejas, había allí un espacio, un recinto como este, y Juan nos da el nombre. Dice, ese recinto se llamaba Betesda. Al darnos el nombre, nos obliga entonces a investigar el significado de este nombre. Betesda en el hebreo significa casa de misericordia, pero en arameo significa abundancia de peces, abundancia o lugar de pescados. Ahora, cuando fusionamos y revisamos los dos significados en hebreo y en arameo de Betesda, cuando lo fusionamos le encontramos sentido. Es decir, el lugar donde, según la narrativa, eran las personas enfermas, porque el texto me lo especifica. Me dice que allí en ese lugar, que tenía algunas puertas, estos yacían una multitud, versículo 3, de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Entonces, Betesda era como especie de un hospital. Cuando entonces entraban por la puerta de las ovejas, que era por donde metían las ovejitas que iban al sacrificio, por allí también entraban las personas enfermas. Y Juan las especifica. Ahí estaban los ciegos, los cojos, los paralíticos, y tenían un lugar donde poder encontrar refugio. Y ese lugar se convertía en el hospital, en el ambulatorio. Llegaban allí y ese lugar tenía un nombre, Betesda. Pero como la narrativa nos dice que, según la cultura y la costumbre judía, bajaba una vez, o de vez en cuando, para ser más específico, de vez en cuando, dice, un ángel y agitaba las aguas, y la persona enferma, que estaba allí en Betesda, dentro de Betesda había un estanque con agua, para que se lavasen las manos, para que tomaran, para que se purificasen, no sé, había un estanque de agua allí. Y ese estanque, según la narrativa de Juan, un ángel lo agitaba, es decir, movía las aguas, y el enfermo que llegara primero
era sanado. Cuando vemos el significado en hebreo, lugar de misericordia, entonces buscamos que entender que para los judíos ese lugar, Betesda, el hospital, donde había un estanque a través del que supuestamente el Señor hacía milagros de vez en cuando, algunos teólogos dicen que era la forma en la que Dios le decía al pueblo, aquí estoy yo de vez en cuando, enviando un mensaje, como diciendo, aquí estoy yo y sigo siendo Dios. Hay momentos en el que hay silencios de Dios. Hay momentos en el que no hay un accionar de parte de Dios. Y eso no significa que Dios no está. Dios está, solo que no está obrando. Y algunos estudiosos dicen, esa era la forma de decir, yo siempre he estado aquí y hacía ocasionalmente algún milagro como para que la gente estuviese presente, la misericordia del Señor. Pero también como había un estanque, y vemos en el arameo significa abundancia de peces, es posible que también su significado esté basado en que por ser un estanque de agua, pues allí habían peces. Por lo cual, el sentido del hebreo y el del arameo, pues, lo vamos a respetar ambos. Uno es casa de misericordia y el otro es lugar de peces o abundancia de peces. Juan, ahora observando a Betesda, y nos hace ver que era como un hospital, el refugio, el lugar en el que era posible que un enfermo encontrara la sanidad. Por eso es que no iban a otros lugares, de los otros pórticos, de los otros espacios que había en la ciudad. ¿A cuál iban? Los enfermos, los lisiados, los paralíticos, los que tuviesen cualquier tipo de enfermedad, porque Juan nombra algunas, pero pudiera ser larga la lista. El lugar era Betesda. Porque Betesda entonces hacía esa función de hospital, era el único lugar que le brindaba la oportunidad, así fuese de vez en cuando, a que algún enfermo fuese sanado, y por lo menos por cultura, por costumbre, no lo ratifica el resto de la Biblia, no lo secunda Cristo, así como Cristo en el lugar diciendo, sí, eso es así, no dijo nada, hubo un silencio de parte de Cristo, porque el interés de Cristo es el que vamos a estudiar hoy. La enseñanza el hecho de que de repente, en ese lugar donde la gente tenía una creencia en sus culturas y en sus costumbres, iba a llegar nada más y nada menos que el que dividió la historia del hombre, el antes y el después, el Señor Jesucristo. Juan dice que había allí un hombre que hacía 38 años, versículo 5, que estaba enfermo. ¿Cuántos años? Mire, y usted que ha estado la semana un poco fuerte ya anda desanimado, ya quiere irse del país, la carga, esto está feo, la cosa fuerte, ya quiero abandonar, ya quiero salir de este barco, o al contrario, me quiero encerrar en casa y no quiero salir más, y usted está con lo que usted llama problemas. Lo que usted llama problemas. Hay dos cosas en la vida que los minimizan, los pulverizan. Uno, cuando se te muere la persona que más amas. Créeme que tu casa, tu carro, tus cosas y todo lo que tienes no vale nada. Cuando entierra la persona que más amas. ¿Qué queda? La dos. Cuando un médico está frente a ti y te dice, lo que te voy a decir no es una gripe, lo que te voy a decir no es COVID, lo que te voy a decir no es una fractura de un hueso, lo que te voy a decir va a cambiar tu vida.
Y por experiencia puedo decir, parado en este lugar, cuando un médico le dice a una persona en su cara, tienes cáncer, su vida cambia. No es lo mismo, la iglesia. Usted puede tener 1000 problemas, pero el día que se te muera el ser que más amas, o un médico te dice en tu cara que tienes un cáncer terminal, usted no tiene 1000 problemas, usted tiene un problema. ¿Me estoy dando a entender? Es decir, los 999 dejaron de ser importantes para ti, lo que era relevante, eso que te robó la paz, eso que era importante. Mira, iglesia, es importante porque no te está sucediendo algo trascendental y estás en una zona de confort. Y desde la zona de confort, cualquier cosa pasa a ser relevante para ti. Cualquier cosa te quita la paz, cualquier cosa te roba el sueño. ¿Sabes por qué? Porque ¿qué saben de la vida los que no han sufrido realmente? Porque lo que llama sufrimiento ante otros se queda en calzones. Escucha lo que otro hogar está viviendo. Escucha lo que otra familia está pasando. Conocí hace poco un hombre que me pidió el favor que lo llevara hasta el hospital de Cabima y de allí iba a otro lugar porque tiene circunstancias y se está dializando a diario. Todos los días, iglesia, tiene que ir a dializarse. Tiene que ir al Coromoto y tiene que ir a no sé dónde y a este lugar y al otro lugar porque tiene varias situaciones y cuando yo veo eso me digo, y yo quejándome de lo que estoy viviendo y supuestamente yo tengo el problema más grande. ¿Sabes? Tenemos que aprender a desarrollar la mirada de Jesús. Porque era un lugar que estaba lleno de gente necesitada, de gente con situaciones. Pero la mirada de Jesús se fue hacia el necesitado. Jesús dirigió su mirada en el recinto hacia el más necesitado. ¿Se dio cuenta que hubo un cambio allí? Hacia el de una extrema situación. No era un problemilla, no era una situacioncita. No, observe el texto. Había allí una persona que tenía 38 años en un lecho. Y Jesús llega al lugar. Observa. Él también vio al cojo, al ciego. Vio quizá al que estaba lisiado de las manos o tenía algún otro tipo de enfermedad. Los vio todos. Pero su mirada fue direccionada. Su atención fue captada sobre el más necesitado allí, el más urgido, la prioridad. Usted puede tener muchas necesidades, pero ¿cuáles son las prioridades en tus necesidades? Si no sabes establecer esa diferencia, por supuesto vas a gastar todos tus recursos queriendo cubrir necesidades. Pero ¿cuáles son las más importantes? Deberías empezar por allí. Cristo nos está enseñando que Él llega al lugar, un lugar que es un hospital, todos están enfermos, pero hay alguien allí que tiene una situación extrema. Porque si usted observa la narrativa, cuando el ángel de vez en cuando agitaba las aguas, había gente allí que aún enferma tenía la oportunidad de caminar o correr hacia las aguas. Pero este hombre no. Él no tenía ninguna de esas oportunidades. Observemos entonces la intervención inesperada, sorpresiva, de repente de que llega Jesús al lugar. Allí no lo estaba esperando nadie. Jesús llega sin anunciarse.
Pero créame que era la mejor presencia que había en ese lugar, como acá entre nosotros. La presencia del Señor es lo que vale. Aquí no van las paredes, los aires, televisores, que no es nada de esto vale. Aquí lo que vale es la presencia del Señor. Amén. Fuerte ese aplauso. Dele la gloria a Dios. ¿De qué serviría este lugar si aquí no estuviese Cristo? 38 años. ¿Sabe? Jesús vino a Jerusalén, pero no vino a gozarse en las fiestas. Jesús estaba allí, era para alegrarle la vida a alguien que estaba sumergido en la tristeza, que estaba sumergido en el dolor, que estaba sumergido en una enfermedad, que tenía una situación que se escapaba de sus manos, que no podía hacer nada. Cristo bajó en el tiempo de fiesta, pero no para él gozarse en la fiesta. Bajó en el tiempo de la fiesta para observar a quién puedo yo ayudar. Y esa debe ser la mirada que debe desarrollar cada cristiano y cada cristiana desde la plataforma en la que Dios te ha provisto, desde esto que Dios te ha dado, desde las bendiciones que Dios ha compartido contigo. Debes acostumbrarte a no a vivir en fiesta, sino a alegrarle la vida al necesitado, alegrarle la vida a un niño, alegrarle la vida a un lisiado, alegrar la vida de una persona enferma. Es decir, quien tiene a Cristo, tiene la mirada de Cristo también. Y es que la mirada de Cristo es una mirada cargada de compasión, ¿sabe? De compasión y de misericordia. Dice el versículo 6 del capítulo 5 que cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba allí mucho tiempo. Jesús lo vio acostado. Jesús no vino a Jerusalén a visitar los palacios. Jesús vino a Jerusalén a visitar el lugar de necesitados. Hoy día el evangelio que se promueve es distinto. El evangelio que se promueve hoy día es: nos peleamos puestos para ser apóstoles, nos peleamos puestos para ser profetas, nos peleamos los puestos para que tiren la alfombra roja y podamos pasar en ella. Y Cristo dice: yo voy a entrar en una Jerusalén, en un pollino, humildemente. Yo no necesito la alfombra roja. Él lo que necesitaba era demostrar que el poder, la bondad, la misericordia del Padre estaba derramada sobre él. No necesitamos nosotros jerarquía para demostrar que somos hijos de Dios. Usted y yo lo que somos es siervos de Dios para su gloria. Canales que Dios usa para bendecir la vida de alguien. Cristo no está allí en Jerusalén visitando palacios. Cristo está en Jerusalén visitando los lugares que necesitaban de su ayuda. Qué interesante. Este hombre había perdido toda esperanza. Este hombre estaba resignado y acostumbrado a vivir acostado en su lecho, pero de repente el ángel agita las aguas, pero indiferentemente de esto, llega Jesús, ve a aquel hombre, ve su necesidad, ve su situación, y la conoce porque era Dios encarnado. Lo sabía todo. Dice la Biblia que cuando cavilaban y hablaban en contra de él, ya él conocía todos los pensamientos de ellos y cada palabra. Como dice también la Biblia, no ha venido una palabra a nuestra boca y ya Dios la conoce. Cristo sabe lo que está sucediendo. Esa persona allí, sabe, no hay necesidad de que le informaran nada. Ya Cristo sabía: tengo frente a mí un hombre que tiene 38 años luchando con una situación. Cuando Jesús lo vio acostado en su lecho y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Aquí el Señor demuestra su amor, su bondad, su misericordia. Llegó donde había tristeza, soledad, desamparo, enfermos. ¿Y quién enfermo tiene paz? ¿Quién enfermo duerme tranquilo? ¿Quién enfermo vive bien? Pues allí está llegando Cristo, ¿sabe? Está mostrando su amor, su bondad y su misericordia.
Mateo capítulo 14, verso 14, en otra ocasión dice que saliendo Jesús vio una gran multitud. La mirada de Cristo siempre es distinta. Vio una gran multitud y tuvo ¿qué? Compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Si Jesús llegaba a un lugar y veía a los necesitados y él quería cubrir esa necesidad. Marcos en el capítulo 6, verso 34 dice que salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Vio, no tienen la dirección correcta, no están en el camino correcto. Los vio como ovejas dispersas, como las planteó allá Isaías, como ovejas descarriadas, que no tienen al gran pastor de las ovejas, no tenían a Cristo. Pero Cristo dijo, pero aquí estoy yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y entonces los guió. Cuando Cristo llega a un lugar y a una vida, créeme que ni el lugar ni esa vida siguen siendo los mismos, porque donde Cristo llega todo se transforma. Y Él quería demostrar ese poder, esa compasión. Y debemos aprender de nuestro Señor Jesucristo a desarrollar una mirada distinta, una mirada cristiana, una que ve al necesitado, una que ve al enfermo, al que está triste por alguna situación difícil, servir de hombro, de apoyo. Una mirada que demuestre que el amor de Dios reina en nuestros corazones. En cada acción tuya demuestras qué hay en tu corazón. ¿Quién reina en tu corazón? Porque Cristo dijo, no pueden reinar dos señores. Porque o reina uno o reina el otro. Hizo un contraste y dice, no pueden servir a Dios y a las riquezas. Porque una de ellas va a dominar tu corazón. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también ¿qué? Vuestro corazón. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido ¿qué? Derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Amén. Usted fue sellado por el Espíritu Santo. Usted recibió ese sello del Espíritu Santo desde que usted recibió a Cristo en su vida. ¿Cuántos tienen a Cristo en su vida? Pues tienes que aprender ahora a desarrollar la mirada de Cristo si Cristo está en tu vida. El gran conflicto de hoy día es que cada quien vela es por sus propios asuntos. A mí lo que me interesa es que yo esté bien, mi familia esté bien y nosotros estemos bien. Somos tan yoístas, tan egoístas. Todo es unidireccionado, es decir, es para mi hijo, esto es para mí, y mí. Y es bueno pluralizar más bien y expandir también mis amistades, mi comunidad, mi iglesia, mis hermanos de la fe. Es decir, ver más allá del límite que hemos estado mirando. Cristo quiere romper esa burbuja de egoísmo, esa burbuja en el que lo importante es que yo esté bien. Pero es que Cristo estaba bien, pero quería en su compasión y en su gran amor que los que estaban mal también estuviesen bien. Esa es la mirada que tú y yo tenemos que aprender a desarrollar. ¿Y de quién la vamos a aprender? Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tenemos que aprender es del Señor Jesucristo, no del vecino, no del que vive más allá y no del otro, del compañero de trabajo. No, todos te podemos decepcionar. Yo te puedo decepcionar, tu compañero de trabajo te puede decepcionar, tu propia familia te puede decepcionar, pero Cristo jamás te decepciona. El que cree en Él jamás será avergonzado, dice la palabra del Señor, porque Cristo no abandona, ni avergüenza, ni traiciona. Todo eso lo hacemos somos nosotros. Cristo no me deja a mí, yo dejo a Cristo. Yo dejo de buscarle, yo dejo de orar, yo dejo de adorarle, dejo de congregarme. Y soy yo el que deja de hacer. Soy yo quien pierde el control. Y sabe, hasta de una manera equivocada le decimos al Señor, Señor, toma control de mi vida.
No, Él no perdió el control de tu vida. Y es que lo acabamos de cantar. Sería hasta contradictorio. Porque acabamos de decir, Dios siempre tiene el control. ¿Quién lo perdió? Dígale que está a su lado, yo. La oración es, Señor, ayúdame a recuperar el control de mis emociones, el control de mis pensamientos, el control de mi vida, que lo he perdido. Pero nada se escapa de las manos de Dios. Él es Dios todopoderoso, soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Él es magnífico, grande, poderoso. A Él no se le escapa nada de las manos, tanto que Cristo dijo, no cae un gorrión a tierra si no es por voluntad de mi Padre. Si el pajarito que murió, que usted ni cuenta se dio, Dios dijo, yo sí lo vi. Mira el poder. Él lo sabe todo, Él tiene control de todo. ¿Quién lo perdemos? Somos nosotros. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? ¿Por qué que entramos ahora en una demanda? Señor, ¿por qué yo que te estoy buscando, que te estoy sirviendo? ¿Por qué? No, esa no es la pregunta. La pregunta correcta es ¿para qué? Porque el por qué es un reclamo, pero ¿para qué es propósito? Señor, ¿cuál es el propósito por el que tú permites que siendo yo tu siervo y tu sierva me esté pasando esto? No es lo mismo. ¿Por qué? ¿Para qué, Señor? ¿Para qué permites esto? Y verás entonces un Dios como le dijo a Pablo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Él quiere glorificarse en lo que tú estás viviendo. Tengan los años que tengas viviendo esa circunstancia. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como el día de ayer que pasó. Él no se mueve en el cronos. El crono es la hora que tú y yo calibramos. Por eso cronómetro. Él se mueve en el kairos, palabra que significa tiempo perfecto de Dios, y eso entonces direcciona a la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Él va a obrar conforme a su voluntad. Él va a hacer lo que Él quiere, como Él quiere, a la manera que Él quiere, en el momento que Él quiere, a través de quien quiere. Y nosotros tenemos que someternos a esa voluntad y a esa soberanía del Señor y aprender a desarrollar la mirada de Cristo. Y es que la mirada de Cristo es una mirada sumisa al Padre, una mirada de dirección del Padre, pero es una mirada también de compasión y amor del Padre. Cuando miras a tu alrededor, no ves simplemente un auditorio de 400 personas. No, ¿sabe qué ve usted? Usted anda viendo quién necesita un calzado, quién está viniendo al culto que no tiene una buena vestimenta, quién ve usted que le está viendo alguna necesidad. Cuando usted viene a este hospital, a este Bethesda, usted ya trae un corazón educado. A ver, ¿a quién puedo yo bendecir? En lugar de venir con intereses propios, ay, ¿qué posibilidades habrá de que me ayuden a mí, de que me den a mí y que todo a mí? No, usted está aquí en Bethesda. Solo que en lugar de Bethesda, quienes la fundaron le colocaron antorcha de Cristo. Pero este también es un estanque en el que el Señor se glorifica, en el que el Señor muestra su bondad, su amor y su misericordia. Este es un lugar en el que ya no de vez en cuando, sino de manera permanente, porque ahora habita en nuestros corazones, Cristo muestra su bondad. Bendito sea el Señor que nos permitió conocer esta Bethesda. ¿Sabe por qué? Porque cuando te dicen, mira, y tú vas a antorcha con esos errores que tú tienes, y tú vas a antorcha con ese poco de pecados que tú tienes, y que evangélico, y tal, dígale, sí, esa es la Bethesda de Tijuana. Ahí está el estanque, está la fuente que limpia el pecado, que se llama Jesucristo. Y no son los sanos los que necesitan de médico, sino los que están enfermos. ¿Por qué estás en antorcha aún cuando tienes errores, pecados y faltas? Porque estás en el lugar correcto. Y a la que está a su lado, por eso es que yo estoy aquí. Porque yo me equivoco, yo meto la pata, yo peco, mira aquí donde me ve. Mire, no hay nada más lindo que la sinceridad.
Y no hay nada más feo que la hipocresía. Ay, la apariencia. No, el Señor no quiere apariencias, porque Él ve el corazón. Él llegó a aquel lugar y su mirada va más allá. Es la mirada que Él quiere también desarrollar en nosotros. Un corazón que refleje el amor de Dios, la compasión de Dios, que no juzga porque sabe, ¿y por qué voy a juzgar yo a otros si yo tengo en mi casa? Mire, yo no puedo ni con los problemas de mi casa. Pero estoy queriendo que la casa de los demás sea perfecta. Pero te pregunto, ¿la tuya lo es? Estoy queriendo que los hijos de los demás sean perfectos. Pero te pregunto, ¿y los suyos son perfectos? Estoy queriendo que el marido o la esposa, cónyuge de la otra persona sea perfecto y por eso lo critico. Y te pregunto, ¿y tu cónyuge es perfecto o perfecta? Desarrollar la mirada de Cristo cuando dijo, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no serán condenados. No midan y no serán medidos, porque con la misma vara que ustedes midan serán medidos. Antes de ver la paja del ojo de tu hermano, echa de ver, ¿qué dijo? ¿La viruta dijo? ¿La basurita? No, lo agrandó, dijo la viga, que es más grande, una paja o una viga. ¿Sabes qué está diciendo Cristo? Cuidado si lo que está sucediendo en tu vida, en tu corazón, no es más grande que lo que tú estás creyendo que está haciendo el otro. Cuidado. Desarrollar la mirada de Cristo, desarrollar un corazón compasivo, lleno de amor, de prudencia, de cuidado. Un corazón distinto, que da no para impresionar, que ayuda no por populismo, por fama, para que me mencionen, para que me nombren. Si te elogian, está bien. Si lo reconocen, está bien. Si te aplauden, está bien, pero eso no te infla. No hay ínfulas en ti. No estás en una cápsula, entonces allí de crecimiento que necesitas y requieres y te desanimas precisamente porque como nadie te agradeció, de pronto un GPS y tú fuiste la persona que colocó el refresco, que colocó la torta y nadie te dio las gracias. Nadie te llegó como que, ay hermana, qué sabrosa torta. Y todo el mundo se comieron la torta, hermano, y se fueron. Y usted quedó así como que, ingratos, esta es la última torta que les hago. Mire, y la próxima ni un bizcocho, nada. En la otra les traigo el paquete de harina de trigo y les digo, ahí tienen, háganla. Así somos nosotros. Pero mire lo que dice la Biblia en 2 Corintios 9:7. Cada uno dé para impresionar y lograr populismo. ¿Cómo dice? Como propuso su vecino, su compañero de trabajo, su círculo de influencia, su mamá, su hermano. ¿Cómo dice? Ayúdeme usted porque parece que estoy leyendo mal, como que me equivoqué de versión. Cada uno dé como propuso, ¿dónde? ¿En el corazón de quién? El mío. Dígalo ahí, 1, 2, 3. ¿A usted qué le importa si el otro no dio? ¿Sabe? Hemos caído en una jugada tan satánica que el Señor lo reprenda, que entonces decimos, aquí como nadie da, todo el tiempo soy yo, pues ahora yo tampoco doy. La Biblia dice, no das conforme al propósito del corazón de otro. Tú tienes que dar es con la educación y mi amor que hay en tu corazón. Que el otro ayuda, que el otro hace. ¿Y usted qué le importa si el otro hace? Ayudar a otros no es el reflejo de tu condición económica, sino de tu corazón. No me venga con el cuento de que usted no da porque no tiene. No, usted no da es porque no quiere. Porque no has educado tu corazón. Yo conozco personas en extrema necesidad que desde esa extrema necesidad han tenido compasión de otros en una super, ultra, super, mega, extrema necesidad más grande que la de ellos. Y desde su plataforma de extrema necesidad han dado. Mire, yo he visto gente partir un paquete de harina en 2 o 3 porciones para darle a otro.
Que uno dice, yo llevo el paquete de harina completo y llevo hasta más. Pues sabe, he conocido gente que agarra el paquetico de arroz, que a veces, que Dios bendiga los hermanos que saben que allá atrás hay arcas. Y aquí en esta iglesia hay una fundación llamada Nehemías. Y que dicen, si yo voy a Bethesda, yo voy a llevar, no a buscar. Y si me presento con manos vacías, como diría Jesús Adrián Romero, es con manos vacías porque no tengo algo de valor que supere la presencia del Señor. Es entender que yo tengo que educar mi corazón. Y me dice esas cualidades de ese corazón, segundo a los Corintios 9:7. Dice, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. ¿Por qué dice el dador alegre? Porque no todo el que da queda alegre. Mire, a mí me llegó un tío, estaba yo muchacho y eso no se me olvida nunca. Mire, yo le pido al Señor que sane mi corazón. Póngase en oración, hermano. Yo todavía tengo mi rabia contra tío. Porque yo le llegué de bendición, tío. Usted sabe que uno le pedía a los tíos y a los padrinos. ¿Se recuerdan eso? O yo soy el único que pedía. No me haga sentir mal. Cuando uno le decían, por ahí está tu madrina, y uno hacía, listo. ¿Madrina está aquí? Sí. Se armó este loco. Porque generalmente es así, padrino, madrina, ¿para qué era que te los colocaban? ¿Para que te bañaran de agua allá? No. Era porque eso, en el cumpleaños, cada visita en la casa, llegó madrina. ¡Ay! Decía, listo. Y le llegué yo al padrino mío, que Dios lo tenga donde le toque. No sé dónde le tocará. Bendición, padrino. Ay, Dios me lo bendiga. Y me dio un beso. Ay, mi ahijado querido. Yo dije, listo. El terreno está abonado ya. Dijo que soy su ahijado querido. Y padrino, vos sabéis que yo quiero comprar una bicicleta. ¿Vos me podéis ayudar? Y empezó con toda esa retórica que ya usted conoce. Tú sabes que la situación y la economía y el dólar. Y metió a Maduro y no existía cuando eso. Y me habló de aquí y allá y tal. Pero aún hablando, yo vi que se metió la mano al bolsillo. Dije, a mí no me interesa nada de lo que ha dicho. A mí lo que me interesa es que yo estoy viendo que esa mano va para el bolsillo. Y empezó el sinvergüenza como buscando, como que tenía el tacto del billete ya desarrollado entre los dedos y sabía cuál era el falso. Yo veía el movimiento, hermano, como tocando. Y yo decía, pero bueno, ¿qué está buscando ese hombre ahí? Hermano, era sacando el más pequeño. Y sacó uno y era muy grande y dijo, ya va. Se equivocó. Asomó la puntica así. Ay, cuando vio que era el más barato, dijo, este es el de este muchacho. Lo sacó y me dice, aquí tiene este regalo. Yo decía, sinvergüenza, más agarrado que una vieja en una moto. Pero no lo soltaba. Porque yo agarré un extremo y él el otro. Y yo, usted sabe, ojalá va. Y él como que ya va, que te quiero decir algo. Y me dijo, y te va a ir rápido antes que me arrepienta. O sea, que de paso que me estaba dando poquito, que le diera rápido antes de que se arrepintiera. ¿Sabe? Estas son cosas de las que nos reímos. Pero cuando nos autoevaluamos, seamos sinceros. ¿Doy porque me están pidiendo? No me quedo de otra. ¿No deberíamos desarrollar más bien un corazón voluntario? Un corazón que no espera que le digan, mira, hay necesitados en tu iglesia, hay necesidades en tu iglesia. ¿Cómo crees tú que se sostiene toda una infraestructura? Por eso que usted no va a ver aquí en este púlpito nunca, en ya casi 14 años que tengo acá, a un pastor pidiendo, porque quiero educar la iglesia bíblicamente. Quiero que cuando tú le des a esta casa de Dios, o a un miembro de esta casa de Dios, o a un miembro de la comunidad a través de esta casa de Dios, lo hagas de corazón, voluntariamente, que todo lo que tú coloques en los recintos, allá en las cajas que hay, y en las arcas de la iglesia Antorcha de Cristo,
Jesucristo o en la vida de cada uno de quienes estamos al frente de ella, lo hagas de corazón, como para el Señor, no con tristeza, no, ni por necesidad, porque Dios está viendo no lo que estás dando, sino la condición que quedó en tu corazón cuando diste, porque diste y quedaste triste, quédate así como que yo como que me dejé guiar por las emociones y metí la pata y di más de lo que debía haber dado, y parece que ahora hay una batalla en tu mente de no debía haber dado. No, ¿sabes qué? Cuando Dios te pone en tu corazón un necesitado, es porque Dios quiere usar tu Bethesda para bendecir la vida de esa persona. No lo pienses, llégale. ¿No le ha pasado que a veces usted carga a una persona en la mente? ¿No se ha levantado usted, o quizás de noche usted, no se le viene un rostro a la mente? ¿Le ha pasado? Levanta la mano los que les ha pasado eso. Están enamorados. A mí Maylí se me venía a la mente a cada rato. No, seamos serios. El Espíritu Santo coloca en tu corazón una carga, que no deberíamos llamarlo carga, deberíamos llamarlo privilegio. ¿Estamos de acuerdo con el concepto? Porque si Dios pensó en ti, es porque ha visto en ti un corazón que refleja el amor de Cristo. Es porque Dios sabe que tú no aguantas dos pedidas. Dios sabe, esta la toco yo, o a este lo toco yo, y le digo, dale eso a fulano. Y la persona es tan sensible a la voz de Dios que dice, ¿dónde está que le voy a dar? ¿Dónde está? Y no me importa si es la última harina, no me importa si es el último aceite, pero lo voy a dar, porque el amor de Dios reina en mi corazón. Lo que pasa es que hay gente que es abusiva, hay gente que se aprovechan de la nobleza de otros. Eso sí le aconsejo a la iglesia en general que tenga cuidado con los aprovechadores. Sobre todo esos que dicen, Dios me dijo que tú me ibas a dar a mí esto. No, pero a mí no me dijo nada. Sí, déle esa respuesta. Qué bueno, te felicito, ya te hablo a ti. Ahora me tiene que hablar a mí. Porque el Dios que trabaja con A, trabaja con B. Ayudar a otros no es el reflejo de cuánto tengo en el bolsillo, sino de la educación de amor que tengo en mi corazón. ¿De quién la he aprendido? De Cristo. Mire, cada uno corría por su cuenta. Cuando el estanque ocasionaba un movimiento, usted no ve allí al hombre diciendo, a Juan diciendo en la narrativa, bueno, este que estaba necesitado, que la dificultad de él es que él caminaba pues porque tenía un defecto en una de sus piernas, pero podía avanzar. Pero él vio que el otro estaba lisiado de ambas. Y sabe, aún la persona en su condición dice, bueno, yo pudiera ayudar a este, y aún allí cojeando, pues, pero puedo ayudar al otro. Vemos el yoísmo allí, vemos el individualismo, vemos cada quien está concentrado y ocupado en su propia necesidad. Cada quien corría a resolver su necesidad. Este es mi pensamiento, es mi ideal, es lo que yo siento y es lo que yo. Y el Señor dice, no sé, no me está gustando esto. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Comienza a ver el bien del otro más que el tuyo. Comienza a ver cómo poder ayudar. Mire, si en la narrativa histórica y culturalmente Juan está diciendo algo y dice que había sanidades, yo le hago una pregunta. ¿Y esas personas que fueron sanas en Bethesda? ¿Por qué no volvieron más nunca a Bethesda a ayudar a los otros que estaban enfermos? Yo fui sano en Bethesda, pero no volví más nunca a Bethesda, porque estarían allí
Este hombre tenía 38 años y no había quien lo ayudara, y habían enfermos allí en ese lugar que él por 38 años vio cómo eran sanados y cómo se iban de Betesda y no volvían más. Y así hay gente hoy día que viene a la iglesia porque tiene un problema matrimonial, viene a la iglesia porque tiene un problema con un hijo, viene a la iglesia porque tiene un conflicto social, económico, físico, espiritual, hay demonios, hay perturbaciones, no duerme, y luego que logran el milagro de parte de Jesús, más nunca vienen a un culto. Se olvidan de Betesda, el lugar donde el Señor te sanó, donde Dios te salvó, donde Dios te rescató, donde Dios te llenó de su paz y de su presencia, y luego que lograste el objetivo, te fuiste y no volviste más. Que Dios bendiga a la iglesia que es firme, fiel, sólida, que sigue los pasos de Cristo y no los del pastor y no los de la gente, porque cualquiera de nosotros te puede decepcionar. El que sigue los pasos de Cristo no viene a la iglesia por causa de las personas, viene a la iglesia por causa de Cristo, porque si vienes por causa de las personas vas a abandonar a Cristo, pero si vienes por causa de Cristo no te importa lo que hagan las personas. ¿Cuántos están aquí por causa de Cristo? 38 años y no hubo quien lo ayudase, y Dios que estaban, y los que eran sanos, ingratos. ¿Se da cuenta el individualismo que hay? Hoy día sigue también reinando en nosotros. Una vez obtenido lo que queremos, no volvemos. Ya logré ya lo que quería. Y hay gente que inclusive tiene endiosado y encapsulado a una persona, así como, por ejemplo, mi persona como pastor. Hay gente que tiene endiosado, encapsulado, es un error, ¿no? Aquí la adoración y la exaltación siempre debe ser para Cristo. Una cosa es que usted admire y valore la labor pastoral, y otra es que usted adore al pastor. ¿Estamos claros en eso? Aquí la adoración es de Cristo. Y hay gente que cree que con una oración mía, el conflicto de 38 años matándose en un matrimonio va a ser sanado. Yo no soy Cristo. Es posible que un buen consejo mío te ayude. Es posible que una oración logre un efecto, pero jamás eterno. El único que logra un efecto transformador y eterno se llama Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, el pastor de los pastores. ¿Sabe? Usted necesita que de repente quien se acerque a tu vida sea Cristo. No es el ángel, no es el estanque, no es Betesda, no es el agua, es Cristo. El que va a hacer la diferencia es Cristo. Y Él quiere enseñarnos eso, que Él en tan solo un instante, en un de repente, hay un acercamiento de Jesús. Lo primero que vemos aquí es un acercamiento de Él al necesitado. Se acercó, lo vio. Iglesia, tenemos que practicar eso como creyentes. Acércate al necesitado. Acércate a las personas que urgen de la presencia del Señor. Acércate para orar, acércate para darle algún versículo bíblico, acércate para tenderle la mano, acércate para un abrazo, pero haz lo que hizo Cristo. Cristo no es que de lejos, allá, el que está allá en el lecho, allá, aquel que está allá, le estoy hablando. No, se le acercó. Tiene que haber un acercamiento, iglesia. Tiene que haber una unidad en el cuerpo de Cristo a tal nivel de que la persona, tú le conoces la necesidad, porque ya hablando con la persona, viendo a la persona, escuchando sus cosas, usted está viendo y usted dice, esta persona me necesita a mí, porque yo soy del cuerpo de Cristo. Yo soy la iglesia del Señor. ¿Cuántos son la iglesia del Señor? Pues a ti es que te está hablando. Te está diciendo, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y me visitaste. ¿Y cuándo hicimos esto, Señor? Cuando lo hiciste con uno de mis pequeños, lo hiciste a mí. Es tener un corazón de acercamiento. Te acercas al perdido,
Te acercas al necesitado. Hay un acercamiento a la persona que urge de una mano amiga. Qué ejemplazo el que nos está dando Cristo aquí. Jamás vas a poder suplir una necesidad si no hay un acercamiento. Jamás vas a poder entender y comprender a la persona si no hay un acercamiento. Tú no vas a poder comprender por qué la persona camina como camina si no entiendes que hay clavos en su zapato. Tiene que haber un acercamiento, iglesia. En tu GPS tienes la oportunidad, ¿sabes? Porque es un grupo pequeño. Y allí escuchas y ves a los hermanos y ya empiezas a ver desde la reunión sectorial cómo puedes tú bendecir y ayudar. Cómo puedes tú ser el canal, la fuente que Dios quiere usar. Tiene que haber un acercamiento. Cuando Jesús lo vio acostado, se le acercó. Dice Lucas 13, 10 al 13, que enseñaba Jesús en una sinagoga el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella. Eso se llama acercamiento. Póngale la mano en el hombro que está a su lado y dígale: le aprecio, hermana, le amo en el amor de Cristo. Es usted una yegua panzona, que digo, una bella persona. Es que me equivoqué. Una bella persona. Dígale: andas muy linda hoy, hermana. Bienvenido aquí a la casa de Dios. Bienvenido a Bethesda. Yo también estoy enfermo, no te preocupes. Lucas 8:43 dice: pero una mujer padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Mire, hay años distintos, ¿no? Ahí tenemos un caso, 18 años encorvada. Esta tiene 12 años con una menstruación incesante. Y ya conozco a más de una aquí que porque les vino en la fecha que no era, ya andan obstinadas. Hay unas aquí que ya, como les vino más días de lo que debería ser. Y entonces, y hay otras que entraron ya en la menopausia, un descontrol hormonal y también, por lo tanto, pues la menstruación, ¿no? Este es un tema que usted conoce como mujer más que yo. Yo estoy aquí infiriendo algunos conceptos de los que he leído, ¿no? Ese tema es fuerte. ¿Ah? Premenopausia, menopausia, ¿sí? Que en el hombre es andropausia, ¿sí? ¿Cuántos andropáusicos hay aquí? ¿No? Calenturientos, no se preocupen. Ese fogoneo, no, todo eso tiene que ver allí. Ese calor, que tenés el aire a millón y están así. Uf, no sé, este aire no está enfriando. Sino claro. Imagínate esta mujer, usted dice: Dios mío, que ya no aguanto este descontrol de la menstruación. ¿Esta mujer cuánto tenía? ¿Se da cuenta usted que hay gente peor que usted? Ah, pero para usted hay un problema grande. El que le robó la paz. No, ¿sabes que hay gente que está peor? Dele gracias a Dios por todo, porque hay gente en una condición peor y tienen fe y tienen confianza y dicen que van a salir adelante, y aquí el que está quejándose es usted. Y Dios dice: no, tengo que formar este corazón a un martillo en mano y mucho fuego, aunque duela, pero ayudará a entender y a conocer la voluntad de Dios. Hay gente que también está viviendo circunstancias a tu alrededor, ¿sabes? Pero Cristo, donde llegaba, no veía la necesidad de él, sino la de su semejante. Las cargas, entender por qué actúa así, qué está sucediendo, qué pasa. Quiero ver el contexto. No juzgar por lo que vi o por lo que escuché. Es conocer el contexto, ver el hecho. Ver entonces una persona lisiada me va a ayudar a entender que no tiene quien lo lleve. Y Jesús quería allí glorificarse en este lugar, en ese acercamiento, para demostrar su poder, para demostrar su gloria, para demostrar que no era Bethesda, que no era las aguas, que no era el ángel, que era el Rey de Reyes y el Señor de Señores el que había llegado allí a Bethesda.
aquí estoy yo. Aquel sobre el cual posó el Espíritu Santo como paloma y una voz del cielo irrumpió diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jeremías 32:27 dice: he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? ¿Está viendo usted la pregunta? ¿Habrá algo que sea difícil para el Señor? Será difícil para ti, será difícil para mí, pero Lucas 1:37, no se copie, me dice, porque para Dios no hay nada imposible. Él lo puede hacer todo, pero lo hará conforme a su voluntad. Y esa voluntad implica modo, medio y tiempo. Él sabe cuándo hacerlo, cómo hacerlo, sí hacerlo. Jeremías 33:6 dice: y aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Jehová es tu sanador. Jehová, Él es el que va a levantarte de cualquier lecho que estés viviendo. El Señor es el que tiene el poder de cambiar el curso de tu historia en tan solo un instante. Cualquier situación que tú estés viviendo en los años que tengas en ella, esa dirección Cristo la puede cambiar si dejas que Él tenga un acercamiento a tu vida. Pero no un acercamiento de vez en cuando, no un acercamiento al estilo Bethesda. Después que me sane no vuelvo más. Es un acercamiento en el que hay firmeza, seriedad, en el que hay compromiso. No, yo no asisto a Antorcha de Cristo, yo soy Antorcha de Cristo. Y si soy la iglesia del Señor, tengo allí mi corazón en la casa de Dios y amo a mis hermanos indiferentemente de sus errores y de sus faltas. ¿Por qué? Porque todos estamos en la Bethesda de Dios, donde estamos siendo sanados por el Señor. Donde llega Jesús, todo se transforma. ¿Y se acuerdan de ese viejo coro? Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí. ¿Se recuerdan? Esos coros viejos, ¿no? ¿Ah? ¿Cuántos saben esos coros? Ustedes son viejos, hermano. Yo me lo aprendí de ustedes. Ahora vemos a Jesús que después de este acercamiento hace una confrontación de una realidad. Observe usted que se acerca y cuando le vio acostado, supo que llevaba mucho tiempo ahí, le hace una pregunta que parecía para nosotros, a nuestro modo de ver, pareciera una pregunta un poquito sarcástica, ¿no? Le está preguntando a un enfermo que si quiere ser sano. Es como que le preguntes a una persona con hambre: ¿quieres comer? Si usamos el sentido común y decimos, una persona con hambre, y yo le pregunto, ¿quieres comer? ¿Qué me va a responder? ¿Cuál va a ser su respuesta? Es según nuestra lógica. Que sí, pues no. Cristo aquí está enseñando que no necesariamente. ¿Sabe por qué? Porque hay ocasiones en las que usted no tiene hambre, pero hay ocasiones en las que lo que te quitó el hambre no te lo sacia nada. Tú no estás comiendo no porque no tengas. Tú no estás comiendo es porque no hay paz en tu corazón. Algo te perturbó. Y aunque hay comida en la casa, hicieron tremendo plato y eso trasciende el olor en toda la casa. Y la persona que preparó te llega y te dice, te sirvo. Y usted, lleno de desánimo, por un problema que vivió, por algo que le robó la paz, ¿qué va a decir? No quiero. Pero es que ya es la 1 y no vas a comer. No quiero. Pero no desayunaste y no quiero. Y te vas. ¿Por qué no quieres si hay? Porque no se trata de no tener comida en la casa. Se trata de que perdiste aquí en tu corazón lo que puede hacer que tengas hambre o no. Tu paz interior. Por eso dije en mi introducción, cuando entierras al que más amas o pierdes la salud de manera extrema y tienes tus días contados, no tienes 1000 problemas, tienes uno solo.
No te importa lo demás. Pregúntele a mi madre si le preocupa lo que dirán en el barrio de ella. Pregúntele a mi madre si le preocupa la opinión de las críticas contra ella. Pregúntele a mi madre si hay cosas que le roban la paz por los conflictos. ¿Sabe que está ella concentrada? Que tiene cáncer y que le falta hacerse 9 quimioterapias. Que le falta todo un proceso por transitar en su tercer caso de cáncer. ¿De verdad cree usted que está preocupado porque me dijo, le dije, me habla, no le hablo? ¿Usted de verdad cree que mi mamá está preocupada por eso? ¿No será que la zona de confort en la que tú estás es una vida muy sabrosa? Y Dios tiene que sacarte de 12 años de menstruación para 18 años de encorvado. ¿No sirven? Pues te va a tener que sacar a 38 años de lecho. ¿No sirven? Te saco a 40 años en el desierto, porque allí en el desierto te quiero hablar, dice el Señor. Los años que estás en una circunstancia dependen de ti, no del Señor. Él está allí. Y Él te está preguntando, ¿quieres cambiar? Claro que quiero cambiar, pero ¿seguro que quieres cambiar? Porque si quieres cambiar, vas a comenzar a buscar más de mí. Vas a acercarte más a mí, me vas a escuchar a mí, me vas a obedecer a mí.